Bueno, solo para recordar, nosotros podemos asegurar los máximos porque tal vez quisieran ver la relación directa entre extremos globales y regiones compactas, ¿verdad? ¿Por qué razón? Bueno, siempre podemos encontrar extremos globales en regiones cerradas y acotadas. Eso ya es un resultado de análisis. Eh, el detalle, por ejemplo, que en cálculo uno, tal vez recuerdan ustedes, que solamente podíamos asegurar la existencia de extremos relativos y no extremos globales en el caso de regiones abiertas. Siempre existen los relativos, pero en regiones cerradas siempre nosotros podemos calcular extremos globales o extremos absolutos. Entonces, eso para que más o menos lo tengamos presente y el por qué se está relacionando ambos parámetros. Entonces, en la lectura dice, hasta ese momento nuestro análisis se ha limitado solo al estudio de extremos locales. No hemos dicho nada acerca de cómo identificar extremos globales, ya que en realidad no existe un método eficaz para buscar en una función arbitraria y determinar si tiene y dónde un valor máximo o mínimo absoluto. Para fines de las aplicaciones, esto es muy desafortunado, ya que ello es esencial para conocer dónde se encuentran los máximos o mínimos absolutos. No obstante, podemos decir algo sobre extremos globales de funciones definidas en cierto tipo de dominio. Entonces, ahí me hablan de regiones compactas o regiones cerradas en este caso. Entonces, se dice que un subconjunto X, que es un subconjunto de Rn es compacto si tanto es cerrado como acotado. El hecho de hablar de compacto, decimos que es cerrado y acotado de forma simultánea. Nada más. Recuerde que el lector, que X es cerrado si contiene todos los puntos que constituyen su frontera. Es decir, X está acotado, significa que hay un entorno abierto o cerrado que lo contiene. Es decir, X está acotado si hay un número positivo M tal que la norma de X va a ser menor que M para toda X en X. Así los conjuntos compactos contienen sus fronteras, una consecuencia de ser cerrados y solo tienen extensión finita. Estas son las consecuencias de ser acotados. En la figura 4.20 se muestran nuestros conjuntos compactos comunes en R2 y en R3. Para nuestros fines, la notación de compacidad es valiosa debido al resultado siguiente que enunciaremos sin demostrarlo. Teorema del valor extremo. Si X es un subconjunto de Rn y es compacto, F es continuo, entonces F debe tener tanto un máximo global como un mínimo global en alguna parte de X. Es decir, debe existir A máximo y A mínimo en X, tales que para toda X en X se cumpla esta desigualdad, que F de A mínimo es menor o igual que f de x y es menor o igual que f de a máximo para toda la región compacta x. Entonces, eso debe suceder. Necesitamos la hipótesis de compacidad debido a que una función definida sobre un dominio no compacto puede aumentar o disminuir sin límite y en consecuencia no tener un extremo global, como lo sugiere la figura 421. Por ejemplo, aquí tenemos máximos globales, pero no tenemos un mínimo global. ¿Por qué? Porque la región o el manto va extendiéndose hacia abajo. En el caso, por ejemplo, que vemos aquí, estamos en los extremos, en un intervalo abierto. Vemos, por ejemplo, que esto es una asíntota más bien. A medida yo me acerco a A, entre más cerca de A, estoy encontrando un valor cada vez mayor, así que no tengo máximo. Y aquí, por ejemplo, en el extremo abierto que tengo en B, noto que a medida me acerco a B, voy a encontrar un valor que es menor que el anterior. Y entre más cerca voy a B, más cerca voy del valor mínimo, pero no hay un mínimo en una región abierta. En este caso no tengo regiones, no tengo máximo ni mínimo global. Puedo tener locales si yo hago cortes, pero no voy a tener un global. Entonces,
Dice, esto es análogo a la situación con una variable en una función continua definida en un intervalo abierto que no tiene extremos. Podemos tener extremos relativos entre los valores, pero como las fronteras no están incluidas, entonces no podemos hablar de extremos globales. Pero definida en un intervalo cerrado, dice, luego una función continua en un intervalo abierto puede no tener ningún extremo, pero una definida en un intervalo cerrado que es un conjunto compacto de R, debe tener valores tanto máximos como mínimos. Véase el caso de la 422 del inciso B. Dice, en el caso de una variable, los extremos ocurren ya sea en el interior del intervalo o en cualquiera de los puntos extremos. Por lo tanto, se deben comparar los valores de f en cualquiera de los puntos interiores críticos con aquellos en los puntos extremos para determinar cuál es más grande y cuál es más pequeño. En el caso de funciones de n variables se hace algo similar, es decir, se comparan los valores de f en cualesquiera puntos críticos con los valores en los puntos críticos restringidos que puedan ocurrir a lo largo de la frontera del dominio. Entonces aquí se ilustra, por ejemplo, que en el caso de una función continua definida en un intervalo cerrado, se tiene este como máximo global y este como mínimo global. Estos son extremos, si notan, este tiene un punto crítico. En el punto crítico encontramos máximo, pero en los extremos podemos encontrar un mínimo. Si estos estuvieran alineados con la misma altura, entonces tendríamos dos valores mínimos. O un mínimo que se alcance en dos valores, mejor dicho. Y aquí nuestro primer ejemplo. Entonces, vamos a trabajar este ejercicio. Si observan, esta es una función en dos variables y tenemos un rectángulo que es una región cerrada y acotada, una región cerrada, en este caso. Entonces, vamos a trabajar este ejercicio. Quizás esto no es tan fuerte como lo que digo, tan fuerte en cálculo 2 porque no se trabaja tanto. Más nosotros trabajamos con extremos relativos. Entonces, ya, este creo que es. Entonces, vamos a dibujar la región y luego vamos a ir haciéndolo por caminos, ¿verdad? Porque primero es identificar este, los valores interiores, o sea, los puntos críticos. Entonces, defino el rectángulo R. Mi rectángulo R está formado por menos 3,3 cruz 0,5, producto cartesiano. Eso dibujado lo vemos de la siguiente forma. Entonces la región R es esta. Menos 3, 3, 5. Esta es la región R. Esta región encerrada aquí, en este rectángulo. Entonces vamos a calcular para la función tanto las derivadas de primer orden, porque primero vamos a buscar los puntos críticos contenidos en R. Fuera de R no me van a interesar. Primera derivada, 2x más y. Primera derivada en y es x más 2y menos 6. Segunda derivada en x
es 2, segunda derivada en y es 2, mixta es 1, armo la matriz, no sé el punto, pero de manera general, la matriz va 2, 1, 1, 2, observe el de 1 es 2 y el de 2 es 3 porque es 2 por 2, 4 menos 1. Ambos mayores que 0, ¿qué hay? Mínimo. Mínimo. Hay mínimo. Entonces, F tiene mínimo en el punto crítico. Pero vamos a analizar el punto crítico. ¿Quién es? 2x más y igual a 0. X más 2y menos 6 igual a 0. Tengo que y es menos 2x. Reemplazo. Es x más 2 menos 2x menos 6. Esto me queda menos 3x menos 6 igual 0. ¿Sí? Aquí x es menos 2. X vale menos 2. La y es igual a 4. Entonces el punto crítico es menos 2 4. Menos 2 4 está aquí adentro. Es punto interior. ¿Sí? Más bien no debía ser la clasificación de las segundas derivadas. Solo debí calcular el punto crítico. Porque luego voy a decidir. Sí, aquí más bien hice algo que no tenía que hacer. Sí, eso. Aquí hice algo que no. Estas no van. Esto si estuviera trabajando, esto no va. Esto no, porque hasta después lo voy a concluir. Solo es esto. Disculpen. Entonces, tengo las derivadas de primer orden. Saco el punto crítico. Listo. Solo tomo el punto crítico que está dentro de la región, ¿verdad? Otro punto crítico, aunque exista, no me interesa. Solo me interesa el que está dentro de R. Entonces tengo uno ya. Ahora voy a numerar. Voy a numerar los extremos de la región. Entonces, uno le voy a llamar a este, el camino 2, el camino 3 y el camino 4. Entonces, si sigo por camino 1, ¿qué característica tengo en el camino 1? Tengo la característica que x es igual a menos 3, ¿verdad? ¿Sí? Y que la y está entre 0 y 5. Sí. Entonces, ¿qué hago? Reemplazo x igual a menos 3 en la función. Entonces, ¿qué tengo? Es 9 menos 3 y más y cuadrado menos 6y. Esto al final es 9 menos 9y más y cuadrado. Analizo
analizo de 0 a 5 aquí, pero busco la derivada para esta. Entonces, para esa función g de y, que es esto, derivo g' es menos 9 más 2y igual a 0. Tengo que y es 9 medios. 9 medios está dentro del intervalo, ¿verdad? Entonces sí, es válido. Entonces, este es mi punto crítico. Vamos a llamarle punto 2, que es menos 3. Sí, menos 3, 9 medios. Ujú. También tengo que tomar en cuenta los extremos. El punto 3, que es menos 3 0, y el punto 4, que es menos 3 5. Ujú. Entonces, este es un punto crítico. A este le llamé 2, entonces este le voy a llamar 1. 1. Extremos. Ahora voy con el camino 2. Camino 2. Camino 2 es y igual a 5 y la x está entre menos 3 y 3. G de x es f evaluado en x, 5. Pero x, 5, ¿qué me queda? X cuadrado, 5x, 25 menos 30. G' es 2x más 5 igual a 0. Tengo x igual a menos 5 medios. Entonces, punto 5 menos 5 medios, 5. Punto 6 y punto 7, 3,5. Es en los extremos y en el interior. Camino 3. El camino 3 es este. X es igual a 3.
G de Y. ¿Qué me queda? La X vale 3, sería 9 más 3Y más Y cuadrado. Bueno, 6Y, ¿verdad? Ujú. Y cuadrado menos 3Y más 9. G prima, tengo que la Y es 3 medios, punto 8. Punto 8 es, mm, era 3. 9, 3Y, 3X, no, 3Y, 9, 3Y, 9, 3Y, Y cuadrado menos 6. Eso dale. Sí, va. Sí. El punto 8 es 3,3 medios. Punto 9, y punto 10, 3,5. Y C4. C4 la Y igual a 0. G de X entonces la Y va a ser 0. Si la Y es 0, tengo X cuadrado nada más, ¿verdad? G primo, este es F. 2X, punto 11, X vale 0, 0. Punto 12 menos 3, 0. Y punto 13, 3,0. ¿Sí? Sí, así es. Y ahora tenemos que sacar los 13 puntos y calcular las imágenes ahí. Y tomar la más grande como el máximo y la más pequeña como el mínimo. Entonces enlistemos. Traigo la función
La función es f de x, y. Aquí tengo la función. Los puntos. Punto interior. Y yo hablando. Les decía, reemplacen cada par ordenado en la función. El primer punto, Ujú. P1 me da -12. Unos 12.
Siguientes. Voy a levantar un momentito, voy a pausar la grabación. Ahora, La del punto 2 no. ¿cuál? ¿Por cuál La va? del punto 2 no, le digo que me salté a la 3. Ajá, ¿tiene El la punto otra? 2 Ujú, es menos 45 cuartos. ujú, Punto 3, ujú, 9. 9. Menos 11. Sí, punto 4, menos 11. Punto ujú. 5, menos 45 cuartos. Punto 6, menos 11. Punto 7, 19. Ujú. Esos me faltan. Ah, bueno, ya vamos, ya vamos. Punto 8. Y Ujú. punto 75. No lo tengo en. Ah, Punto 8 me dio 27/4. este. Sí. El siguiente, 9. 19. 19. 19. ¿Cuál? Este. Y el 10. 0. 0. 0. 9. 9. Sí, 9. 9. 9. Sí, ya estaba arriba. Sí, verdad, me salieron unos que ya. ¿El valor más grande cuál es? El 19, ¿va? Sí. Sí, el 19. 19. Valores 19. repetidos. Este, pero es este mismo. Ujú. Y el más pequeño de todos, Menos 11, ¿va? Menos 11. no es menos 12. Sí. Sí, cierto. Porque Sí, menos 12. 45 cuartos, ¿cuánto queda, pues? Menos 11.25, Ajá, si no me equivoco. sí. Entonces sería este el más pequeño. Sí, el menos 12. Entonces al final, máximo absoluto. Y este es mínimo absoluto. Así ves, que es que creo que era en los vértices, es donde coincidía, ¿va? Los vértices son los que se repiten. Ujú. Sí. ¿Estamos bien? Sí. ¿Alguna pregunta hasta acá? Por mi parte, ninguna. Vamos a ver. Tenemos esta. Esta es una aplicación. Suponga, dice el lector que está a cargo de la fabricación de dos tipos de televisión. La función de ingresos en dólares está dada de esta forma, donde X denota la cantidad de equipos modelo X
vendidos y Y es la cantidad de equipos del modelo Y que se venden en ambas ciudades. Vamos a ver, ambas en unidades de 100. Determine la cantidad que debe producir para cada equipo para maximizar el ingreso resultante. Como no me dan una región, solamente es un problema de extremos. Entonces procedo a calcular el hessiano. Derivo a R respecto a X. 8 menos 2X más Y, ¿verdad? Perdón, 2Y. R respecto a Y. 6 menos 4Y más 2Y. No, más 2X. Las de segundo orden. RXX es menos 2. RYY es menos 4. RXY es 2, ¿verdad? El hessiano correspondiente a la función R evaluada en XY nos queda menos 2, 2, 2, menos 4. D1 es menos 2 y D2 es 8 menos 4, o sea, 4. Negativo, positivo, ¿qué hay? Máximo. R Sí, tiene, máximo. R tiene máximo en el punto crítico. ¿Por qué me adelanto a verificarlo? Porque el hessiano me da una matriz fija. Entonces calculo el punto crítico, que es donde las derivadas de primer orden son ceros. Tengo un sistema. Esto es X menos Y igual a 4. Y aquí tengo X menos 2Y igual a 3, ¿verdad? Negativo. Vamos bien, menos X más 2Y igual a 3. Sumo estas dos. Al sumarlas tengo que Y igual a 7. Y si Y vale 7, la X es igual a 11, ¿va? Sí, Entonces el punto crítico es 11,7. Entonces, entonces, por tanto, como sabemos que en el punto crítico alcanza un máximo, concluimos. Por tanto, la cantidad de equipos X es de 11 multiplicado por 100, ¿verdad? O sea, 1100 unidades. Y la cantidad de equipo Y es 700 unidades para maximizar el ingreso. ¿Estamos? sí.
¿Alguna El- pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿No? Tenemos este. Una placa de metal tiene la forma de la región x cuadrado más y cuadrado menor o igual que 1. La placa se calienta de modo que la temperatura en cualquier punto x, y es indicada por esto. Encuentre el punto más caliente y el más frío de la placa y la temperatura en cada uno de ellos. Sugerencia, parametrice la frontera de la placa para encontrar cualesquiera de los puntos críticos ahí. Ojo, ¿verdad? Como es una región circular, es dentro del círculo de radio 1, vamos a trabajar primero de manera general para calcular el punto crítico y luego vamos a trabajar en la frontera. Cheque. Entonces, tengo la función, calculo la derivada respecto a x, que es 4x, derivada respecto a y, 2y menos 1, igual a 0. Tengo entonces x0, y igual a 1/2. Punto 1, que es el punto crítico, 0,1/2. 0,1/2 está aquí adentro, ¿verdad? Porque me queda un cuarto menor o igual que 1, lo cual es verdadero. Entonces, este punto está dentro de la región. Ahora, para la frontera, el borde es x cuadrado más y cuadrado igual a 1. Entonces, vamos a trabajar con coordenadas polares, en este caso. Entonces, el radio del círculo es 1. Vamos a tomar a x como coseno teta y a y como seno teta. Y esto es válido de 0 a teta a 2pi. Esa es la variación que va a tener para describirme todos los puntos sobre el círculo de radio 1. Entonces reemplazo eso en nuestra función. Voy a tener t de teta y eso va a ser igual a 2 coseno cuadrado de teta más seno cuadrado teta menos seno de teta más 3. Esto es coseno cuadrado teta menos seno de teta más 4, ¿verdad? Ya simplificado. Esta es la función t de teta. Derivo respecto a teta. Tengo 2 coseno teta por la derivada interna, que es menos seno. La derivada del seno, que es menos, que es coseno. Esto es 2 coseno teta, seno teta negativo. Igual a 0. Saco de común el coseno. Y tengo negativo coseno de común más bien. 2 seno más 1. Esto implica que el coseno de teta es 0 y que 2 seno de teta. Permítame un segundo, jovencitos, permítame. Entonces, esto igual a 0
Esto de 0 a 2 pi se cumple en pi medios y en 3 pi medios, ¿verdad? Bueno, sí, positivo 3 pi medios. Aquí tengo que el seno teta es menos 1/2. El seno es negativo, ¿dónde? Es negativo aquí y aquí de forma paralela, ¿va? Me va a quedar. Aquí sería seno inverso de menos 1/2. ¿Cuánto da? Radianes. ¿Cuánto queda? Menos 1/6 de pi. Ajá, menos pi sextos. Pero lo tengo que trabajar de 0 a 2 pi. Entonces sería el ángulo que yo ando buscando se refleja aquí que es menos pi sextos y este que es pi sextos, ¿verdad? Entonces busco 2. Entonces los dos ángulos son teta 1 es pi más pi sextos, que 7 pi sería sextos. 7 pi sextos, y el otro que es 2 pi menos pi sextos, 2 pi más pi sexto, ¿va? menos, Menos sí, es 11 pi 11 pi sextos. sextos. Entonces tengo, ¿cuántos puntos? Tengo 4 ahí, ¿verdad? 4 en la frontera. Sí, contando los otros dos, sí. Sí, entonces tengo que evaluar T, T en este punto, en 0,1/2. ¿Cuánto vale la función? Luego, ¿cuánto vale T evaluada en pi medios, 3 pi medios? T en 7 pi sextos y T en 11 pi sextos. ¿Cuánto queda? ¿Cuánto queda en 0,1/2? Para 0,1/2, recuerden que la función a considerar es esta. La primera queda 11/4. Voy. Y ahí la otra es esta de acá. Y T de teta es esta. Solo voy a trazar una línea acá. ¿Me dijo? 11/4 de aquí. Sí. Ujú. T de pi medios aquí. Sería 3, ¿verdad? T de 3 pi medios. Aquí es 5. Sí. 21 cuartos, 7 pi sexto, ¿va? ¿Aquí da cuánto? 21 cuartos, 21 cuartos. Ajá. Y 11 pi sextos, 21 cuartos. me piden encontrar entonces los puntos donde calienta, donde está más caliente y donde está más fría la placa. ¿Cuáles son los valores más grandes y más pequeños acá?
Permíteme un segundito. Once. Ujú. ¿Cuál es el más grande y cuál es el más pequeño? 21 cuartos, ese es el más Este es grande. el máximo. Ah, Y 11 cuartos es el mínimo. Mm, ¿seguro? Ah, sí, porque dos es menor. punto setenta y cinco. ¿Cuánto? 2.75. Ah. Entonces, ¿cómo encontramos el punto correspondiente a 7 pisextos y 11 pisextos? Solo cambiando la X y la Y por los correspondientes, ¿verdad? Entonces, los puntos, como decía la pregunta que me hacían acá, el punto más caliente, no, el punto más frío, por tanto, el punto más frío es punto frío 0,1 medio, ¿sí? Y los puntos más calientes son punto caliente 1. Si cambian la X por coseno teta y la Y por seno teta, ¿qué par ordenado consiste ahí? Ujú. ¿Cuánto es coseno de 7 pi sextos y cuánto es seno de 7 pi sextos? Seno creo que es 1 medio en ambos. El coseno es menos raíz de 3/2 En en ambos. uno, no. En uno tiene que ser positivo y en otro tiene que ser negativo. Cierto, en 11 pi sextos es positivo. Raíz de Er- 3/2. Ajá. Ese es menos raíz de 3/2. Este es negativo. Ahí, ¿verdad? Sí. Ahí están los puntos más fríos y el punto más caliente. Eso es lo que me estaban pidiendo. Y la temperatura en cada uno de ellos es temperatura mínima 11 cuartos y aquí temperatura máxima 21 cuartos. Cheque. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta hasta acá? De mi No, parte no. ¿No? ¿Qué más me falta? Me faltan estos que son unos ejercicios degenerados. Me falta este que es una región triangular y este que es de tarea para ustedes. Me quedan 3 ejercicios. ¿Alguna pregunta?
No. Bueno, vamos a revisar porque a estos se les llaman puntos degenerados. En ambos casos, ¿verdad? Entonces, eh, dice cada una de las funciones de cuadrante tiene un punto crítico en el origen. Para cada función, inciso A dice, compruebe que el hessiano falla en dar cualquier información acerca de la naturaleza del punto crítico. Inciso B, encuentre otra forma de determinar si la función tiene máximo o un mínimo o ni uno ni otro en el origen. Bueno, entonces vamos a interpretar 40. F de XY, X cuadrado Y cuadrado, derivada respecto a X, es 2X Y cuadrado, derivada respecto a Y, es 2Y X cuadrado, derivada en XX, es 2Y cuadrado, derivada en YY, es 2X cuadrado, la mixta, 4x, y. esta derivo respecto a Y, ajá, 4XY, al buscar el punto crítico tienen que 2XY cuadrado es 0, 2YX cuadrado es 0. Entonces tenemos que X es 0 o Y es 0 para la primera y que X es 0 o Y es 0 para la segunda. O sea que en realidad, de mezclar, pues en realidad solo hay un punto crítico. Punto crítico solo es en 0, 0. Pero en 0, 0, el hessiano de la función me va a quedar 0 en todas las componentes. Sí, como el hessiano es 0, ¿qué se concluye? ¿Qué pasaba cuando el hessiano era 0? En este caso el determinante es 0. ¿Qué sucedía? ¿Recuerdan lo de ayer? Dice que es punto degenerado. Ajá, es un punto degenerado, ¿verdad? Entonces, 0, 0 es un punto degenerado. ¿Y qué más dice? Debe Aquí, usarse otro método. ajá, correcto. Entonces, analicemos la función como tal. Si se fijan, esta función va a ser mayor o igual que 0. Entonces, observe que f de xy va a ser mayor o igual a 0. Esto implica que f tiene mínimo en 0, 0. Y el valor mínimo es este. Nada más. ¿Cómo lo Siempre, hago? Inspección. ¿Cómo dice? siempre se va a cumplir eso cuando No el punto es siempre. degenerado. No No siempre. siempre. No. Ok, Aquí dependemos del tipo de función. listo.
¿No el 41? F en X es menos 6x y cuadrado, ¿verdad? F en Y es menos 6x cuadrado Y. F X X menos 6y cuadrado. F Y es menos 6x cuadrado. F en XY menos 12xy, ¿verdad? Sí, Menos 6xy cuadrado igual a 0. Menos 6x cuadrado y igual a 0. Implica x igual 0 o y igual a 0, ¿verdad? Pero al final me salen las mismas combinaciones. Entonces tengo punto crítico 0,0. sí, Pero en ese punto tenemos un punto degenerado también, porque las derivadas de segundo orden o nuestro hessiano da 0. Entonces sí, punto crítico degenerado, ¿va? sí. Entonces, ¿qué sucede con esto? Si analizan la función, ¿cómo se comporta la función? Observen que f de xy va a ser menor o igual que 4. Sí, Sí, ¿verdad? sí, Y esto pues lo podemos ver porque a medida estos comienzan a crecer, se van a ir haciendo cada vez más grandes y van a exceder a 4. O sea que va a ser el valor más grande que va a tomar la función es 4 y luego todos van a ser negativos. sí, ¿Qué podemos concluir en 0,0? F tiene máximo, ¿verdad? máximo, sí, En 0,0. Y F máximo es 4. ¿Alguna pregunta? de mi parte no le. Perfecto. Y cerremos con este último. Aquí me dan una función que es 1 más xy menos 2x más y, sea de una región triangular en R2 con los vértices en estos puntos. Entonces, vamos a tratar de bosquejar la región. Entonces, menos 2, 1. La otra es menos 2, 5. Y el último es 2, 1. Esto es y, esto es x. Tenemos
¿Esta recta quién es? Si se fijan, tiene pendiente negativo 1, Sí. Negativo 1. 1, 1, 2, 3. Menos x más 3 es verdad. Sí, Porque agarrando el... en 2 vale 1 y en menos 2, en menos 2 vale menos 5. Sí, así Sí, es. perfecto. No, en menos 2 vale 5 y en 2 vale 1. Pasa por estos dos puntos. Sí, Sí, sí. perfecto. Entonces, esta es cuando la X y la Y son constantes. Entonces, camino 1, camino 2 y camino 3. Primero en el interior, derivo respecto a X, me queda Y menos 2, ¿verdad? Derivo respecto a Y, respecto a Y me queda X Es 1. más 1. Igualo a 0 en ambos casos y tengo Y igual a 2, X igual a menos 1. Está este punto aquí adentro. Sí, va. Sí, está. Punto 1 entonces es menos 1, 2. Es un interior. Voy por el camino 1. Camino 1, X es igual a menos 2 y la lleva de 1 hasta 5. ¿Va? Sí. Entonces, la función en menos 2y, le vamos a llamar g de y, ¿qué nos queda? Sería 1 menos 2y más 4 más y. Esto es 5 menos y. Sí. Sí, pero en esta recta, si observan, no hay punto crítico, ¿verdad? No, porque la derivada es menos 1. Ajá, entonces, al no haber un punto interior, tengo punto 2 que corresponde a menos 2 1 y el punto 3 que corresponde a menos 2 5. Voy por C2. En el camino 2, la y toma el valor de menos x más 3. Entonces la función g de x es f evaluado en x y en menos x más 3. ¿Qué nos queda? Tengo 1 más x menos x más 3 menos 2x más menos x más 3. ¿Esto qué es igual? ¿Qué sería? 1 y 3 son 4. Menos x cuadrado. De ahí 3 menos 2 menos 1. Eso es 0, ¿va? Sí, sí. Porque es más 3 y menos 2 menos 1. Ujú. Sí. Ahora, g' de x es menos 2. Esto es 0 solo cuando x vale 0. Entonces tengo punto 4 que es 0. ¿Y cuánto vale la y? Vale 3. Ese es uno. Punto 5 que son los extremos. Ah, pero los extremos ya tenemos uno, ¿verdad? Que es menos 2 5. Ya es el punto 3. Sí. Solo me faltaría entonces el punto de acá, que es 2 1.
Sí. que es el punto 5, es 2, 1 entonces. Listo. Y en el camino 3, la y vale 1 y la x está entre menos 2 y 2, ¿verdad? Entonces la función g de x va a ser f de x, 1. Me va a quedar 1 más x Menos menos, 2x. menos 2x más 1, ¿va? Sí. O sea, 2 menos x. Sí. Pero la derivada de esto es menos 1, no es Sí. 0. No tiene puntos críticos. Solamente me quedan los extremos, pero ya tengo los dos extremos, ¿verdad? Que es 2, 1 y menos 2, 1. Sí, ya están todos. Entonces me traigo los puntos. Punto 1, punto 1 es el interior, es menos 1, 2. Punto 2 es menos 2, 1 y menos 2, 5. Punto 4, 0,3 y punto 5, 2, 1. ¿Cómo me queda la función aquí? Ese me da 3. Esta da Punto 3. 1. Ajá. Sí. Punto 2, 4.2. este da 4. Ujú. 0.3. Cuatro punto cuatro. ¿Y aquí? cero punto cero tres creo que había dicho el compañero del punto 3. ¿Cuánto? 0.3. ¿A dónde? Ahí en el punto 3. Este es 0.3. Si no escuché mal, creo que No, creo que sí. dijo 0, dijo. Ah, no, sí, sí, sí. Sí. Ah, 0.3 dijo.
¿Y aquí? Ese punto me da 0. 0. Perfecto. Sí, ese debe ser. Entonces tenemos máximo y mínimo aquí, ¿verdad? Sí. Y el punto 5 también. Absoluto. ¿Qué me pedían? ¿Los puntos o el valor? Ah, ya se me dañó. Para variar. Sí, nos pedían encontrar solamente los puntos y ya los encontramos aquí, que los puntos donde alcanzan los máximos son en -2,1, en 0,3 y los puntos donde se alcanzan los valores mínimos es -2,5 y en 2,1. Sí, Lee. Listo. ¿Dudas, preguntas, comentarios al respecto? De mi parte, no. Este les queda a ustedes. Ya saben cómo trabajarlo. Es similar al problema de la temperatura. Aquí está la función. Primero buscan los puntos internos de la región y de ahí trabajan con teta para trabajar en el borde de la circunferencia de radio 1. ¿Listo? Listo. Bueno, entonces Listo. solo quedó pendiente con el recurso de multiplicadores para salir de la sección y de ahí me paso a la parte de integración múltiple. Cheque. Se cuidan. Nos vemos mañana. Listo, gracias, Lee. Vaya, Listo, para listo. ustedes. Buenas Cuídense. tardes.